A ver, Jorge, di algo sintético de tu participación sobre el texto. Ok. Pues bueno, a ver, yo divago mucho, pero en términos generales, el texto me parece bien que se aborde brevemente la historia o el origen del pentecostalismo, por ejemplo, ¿no? Dejen leer aquí algunos comentarios que le hice al texto y así no divago tanto. A ver, ¿dónde están los demás? ¿No noté nada o qué? No, sí noté. No se encuentro. Lo que mencionaste solamente los puntos interesantes, como dijiste lo de los censos, y también, sí, adelante. Sí, que también me parecería interesante que se hiciera un análisis, un breve análisis sobre esta cuestión de que si se les llamaba a todos protestantes, ¿no? Y eso evitaba, pues, que se les considera, o más bien eso hacía que se les considerara como una sola denominación, ¿no? No sé cómo parezcan en los registros de ese periodo, y lo digo por una nota que pone ahí, que se pone en el texto, que dice, se destina en la página número 35, dice, se destina al culto protestante, por lo que, salvo a la respetable opinión de usted, estimo que no conviene que se acceda a la petición que se trata. Dice, pues, de lo contrario, se originaría un aumento de templos en desproporción notoria con la importancia del lugar, ¿no? Pero bueno, hablando sobre esta cuestión de que eran todos protestantes, y bueno, pues creo que ya. Muy bien. Yo no tengo claro, yo recuerdo cuando hice la tesis, sí me encontré con documentos que presentaban este problema, ¿no? Que no, creo que era una iglesia metodista o bautista que iba y pedía su registro y le decían, es que ya hay una. Y yo decía, no, pues nosotros somos los primeros bautistas o los primeros metodistas, no recuerdo. Y para las autoridades, que es algo que está muy bien en el texto de Pedro, que lo deja bien claro, pues las autoridades no saben, en realidad, qué son los protestantes. No entienden la diferencia entre un pentecostal, un metodista, un bautista. Entonces, sí, no tienen claro esta situación, pero en el caso de los metodistas, parece que son de las que están son más aceptadas, por así decirlo, y no tienen tanto problema en conseguir los registros. Y una vez que ellos explican que son metodistas, que son distintos a los bautistas, por ejemplo, que es una de las que llega primero, pues entonces no hay problema y les dan el registro. Pero sí les niegan después tener más, en el caso bautista, les niegan más templos porque ya hay uno por cada 50,000 habitantes, ¿no? Es el caso de la iglesia que estudia Jaime, la primera iglesia bautista, donde no tienen problemas en otorgarles el registro de la primera iglesia, pero cuando ellos quieren más templos, igual como lo hace la iglesia católica, pues ya se los niega. Entonces, pero sería muy interesante eh, eh, tomar en cuenta las anotaciones de Jorge. No sé qué tan pertinente sea porque no sé si en el texto de Pedro podría hacerse tal vez como una nota al pie la cuestión de los censos, porque ya es un texto algo largo y es posible que, bueno, depende de Pedro, si él quiere integrar las observaciones que aquí se hagan, pues está en total libertad. Paola. Lo que mencionas de los registros y esto que mencionaban de los censos, y lo que ahorita comentaba el doctor Ramiro, creo que en un inicio sí había como ese elemento de juntar a todas, cualquier denominación protestante como en un solo, vaya, en un solo saco o en una sola, pero creo que hay algunos registros, ¿no? Que creo que a partir de los 40 ya hay una modificación con respecto a eso. O sea, ya hay algunos, creo que registros de Mexicali que ya
están enlistando como todas las denominaciones como más a detalle. Si no mal recuerdo haber visto alguna vez eso. Entonces, a lo mejor, igual el texto de Pedro Serra como antes de los 40, ¿no? Porque esos registros yo recuerdo haberlos visto como después de los 40, entonces igual ya no entra en su periodo, pero creo que ya las autoridades ya son más minuciosas con respecto a la denominación, o por lo menos en algunos casos de Tijuana en los 40, que también me tocó revisar la tesis de Jaime, creo que también ya distinguen que ya qué denominaciones son y cuáles denominaciones son las problemáticas, ¿no? En su momento. Entonces, creo que sí hay un cambio en cómo abordan o cómo entienden a estos grupos protestantes, pero pues igual ya no, a lo mejor ya no cabe en el periodo que en el del artículo de Pedro. Sí, así es. Miren, la idea no es agotar el tema de la religión en Baja California. La idea es presentar un texto, pues una muestra, por así decirlo, de los trabajos que se han realizado en el posgrado. A mí me encantaría que estuviera el texto de Juan Soldado, por ejemplo, ¿no? Un capítulo sobre Juan Soldado, pero pues no se realizó una tesis sobre eso y la alumna que lo hizo pues ya no está en contacto con nosotros. Entonces, es una pena. También me hubiera gustado otro texto sobre protestantes. Recuerden que teníamos en la maestría, había una alumna que estaba realizándolo sobre el siglo XIX, pero tampoco terminó. Entonces, es decir, lo que podamos hacer va a estar muy bien. Hay algunas cosas que no van a poder presentarse, como les mencioné desde un principio. Una solución sería invitar gente pues del Colegio de la Frontera, por ejemplo, ¿no? Que hiciera esos capítulos que a nuestro juicio pudieran faltar. Pero como a mí me gustó mucho la idea que de inicio presentó Pedro, que fuera un corte de caja del PMDH. Y tal vez dentro de 10 años vamos a tener esos capítulos, ¿no? O más capítulos que van a dar una semblanza, un atisbo del campo religioso. Y este es un asunto, ahora que menciono el campo religioso, que se mencionó en el seminario, y a mí me parece que sería útil discutirlo aquí. Pero antes de discutirlo, quiero presentarles, yo preparé un PowerPoint, a ver cómo es. ¿Lo pueden ver? Ahí están los capítulos y los autores y autoras. Sí, se ve. Ah, muy bien. Déjenme ponerlo en grande. ¿Se ve en qué pantalla completa? Aún no. Bueno, yo ya lo veo en pantalla completa, pero si ustedes lo pueden ver en la pantalla chiquita, pues yo creo que ese es el problema de Meet, siempre me ha pasado, que lo pongo en pantalla completa y ustedes no lo pueden ver. Bueno, van a poder ver que yo los organicé como si fuera en orden cronológico por el tema. Entonces, el capítulo de Eric, que ya presentó en el seminario, es Vocación Apostólica, el Espíritu Misionero Dominico en las Californias. En el segundo está el de Pedro, Creyentes, pero no al modo clerical, que también presentó en el seminario. El de Stephanie, Cristo, Sacerdote y Víctima, en el tercer puesto. Después el texto de Pedro, el de Inmoralidades y Focos Infecciosos. Después el de Jorge, la Iglesia Católica en Baja California y la formación del campo. Después el que Saúl está proponiendo es el Seminario Misional de Nuestra Señora de la Paz y el Modus Vivendi. Después el de Jaime, que él ha mencionado que sí va a participar, pero no me ha enviado un título. Entonces, lo más seguro es que va a ser sobre la primera iglesia bautista, pero no nos ha dicho más o menos cómo va, ¿no? Después está un texto que me comprometo a realizar. Yo estoy comprometido haciendo cosas y no he entregado ni una. Bueno, pero está el de Iván, que él ya me comuniqué con él le gustaría trabajar, pero me autorizó, ya que no puede, a utilizar el material de su tesis para que yo he propuesto
como los movimientos carismáticos y la religión de iglesia, como una comparación entre el movimiento carismático en la iglesia metodista y en el de la iglesia católica. Ahora, ya habíamos hecho algo así él y yo, pero en este capítulo a mí me gustaría ir más en una comparación más detallada, porque también he encontrado cosas del movimiento carismático metodista en otros lugares de México. Entonces me gustaría como que seguir el itinerario de ambos. De hecho, Iván logra establecer como dos líneas genealógicas de los carismáticos en Tijuana. Entonces me gustaría hacer esa comparación. El de Minerva, que es un texto que ella envió para comentar, y ahorita vamos a comentar, el ritual social tauromaco, y el 10 sería uno que presenté en el seminario del colegio sobre transferencias y recomodos entre religiosidades laicas y religión de iglesia, que es otro de los temas que se mencionaron en el seminario. Entonces, antes de pasar a estos comentarios, me gustaría ver si alguien más quiere comentar el texto de Pedro. Antes de quitar un momento, Minerva, antes de quitar el PowerPoint, se me había ocurrido, si Paola tienes tú un tema tentativo para anotarlo de una vez y ver dónde lo vamos a ubicar. La verdad que no. Todavía no tengo, no sé si, pues bueno, bajo la dinámica que tú habías dicho, pues era sacar algo de como resultado de lo que hicimos de la tesis de maestría, pero la verdad que yo ya nunca más en mi vida he revisado mi tesis de maestría, sino me enfoqué a trabajar otra cosa. Entonces, en cuanto me da chance de revisar a ver si hay algo que pueda aportar de esa parte ahorita, o si no, igual, si no hay ningún problema, pues me quedo al margen, si no veo que algo que pueda aportar y que sea útil realmente. Y ya después me integraría a lo mejor en otra fase o en otro momento. Sí, no no te sientas presionada de ninguna forma. Tú analiza tus tiempos y tus prioridades. De hecho, es algo que dejamos claro a todos. Algunos de aquí todavía están en sus tesis, en su proceso. Entonces, lo primero es la tesis. Terminamos la tesis, que es lo principal, y después ya con calmita trabajamos para el libro. Estamos pensando en tener un borrador para fin de año, pero fin de año puede ser también inicio del año que entra. Entonces no hay como mucho problema. Todavía hay tiempo, no se sientan presionados de ninguna forma. Minerva levantó la mano, así que vamos a darle su oportunidad. Adelante, Minerva. Sí, bueno, primero me disculpo con Pedro porque, pues bueno, dado que estoy con lo de la tesis y tuve unas semanitas con varias ponencias que pues no podía darme el lujo de rechazar porque si no a lo mejor nunca me vuelven a invitar. Y pues tuve que ver entre los dos textos, entre el de los orígenes y el de creyentes, y pues me ganó más el chismecito pentecostal, me incliné por ese lado, y pues yo lo que sugeriría, que aunque está muy buena la cuestión que tiene que ver con la heteronormatividad, por la cuestión de pues esta especie de saludo que se da. No pude hacer apuntes tampoco, otra disculpa, Pedro, pero yo creo que eso serviría pues hasta para otro texto en donde se pudiera profundizar un poco más, porque pues en general como la cuestión que tiene que ver con género o cuestiones que tienen que ver un poco más con la sexualidad y la religión, pues está hasta donde yo tengo conocimiento, que pues ya saben que también es muy poco, pues no está muy explorado en Baja California. Entonces, dado que se comenta que el texto es un poco extenso, pues a lo mejor se podrían agregar otros detalles que pues son más prioritarios, y esa otra parte dejarla pues para otro artículo que pues la verdad habría mucha cabida en un montón de revistas. O sea, hay espacio de sobra, hay, porque es algo pues muy llamativo, muy fresco, y que pues repito, en el estado
pues no creo que esté tan profundizado, y si hay más análisis, pues me imagino que es dentro del catolicismo, no creo que tal cual desde el pentecostalismo. Pues nomás recuerdo que se trata un poco la cuestión de género con la tesis de esta chava que también era de sociología, no me acuerdo, creo que Aletia se llamaba, si mal no recuerdo, que pues ella analizaba, pero pues eran más como las conductas, no tanto que ver con el proceso de que pues se diera este tipo de saludo, este tipo de contacto físico, porque pues ya saben, por mi inclinación, pues me pareció muy intrigante esa parte, y pues ya del resto, pues sinceramente no podría opinar mucho, ya que no es mi fuerte, nomás me pareció pues como está un poquito relacionado con la cuestión que había presentado Erika en el reframe, que tiene que ver con estas cuestiones de salud, como que se considera higiénico y que no, a partir de, por así decirlo, una moralidad o religiosa o políticas de salubridad dentro de, pues en su caso fue de lo misional, en este caso, pues a lo que tengo entendido sería más por parte del Estado, por el gobierno, la administración pública de Baja California, ¿no? En los dos municipios que se aborda, pero pues yo creo que ese sería más ahí el punto clave por ahorita, y ya el otro lado de género o sexualidad, pues da para mucho para ese siguiente libro que se menciona de aquí a 10 años. Sí, así es. De hecho, hay una tesis que está muy inicial de una de sus compañeras de maestría actuales, que es Daniela Leticia, que es sobre género y pentecostalismo. Pero y ella me preguntó acerca de este libro y yo le dije que sí, me gustaría mucho que ella se integrara, pero en una fase posterior, porque si nos da tiempo, ¿no? Si no, al siguiente libro, como dice Minerva. Minerva dice que no le caen a pedo. Sí, este año parece que si Aletia, por ejemplo, que se mencionó, pues he estado tentado a invitarla, pero como me gustaría que fuera del PMH y Aletia no estuvo en este posgrado, aunque sí ha colaborado con nosotros, por supuesto, pero y además ella tiene ahorita están haciendo doctorado, ya no tiene ya no está trabajando el tema religioso en sí, entonces yo creo que vamos a esperar a ver si la Daniela puede terminar un capítulo y tal vez integrarse en este texto o en uno posterior. Entonces, pero no se preocupen, es decir, yo creo que con lo que tenemos ahorita saldría un muy buen libro. Bueno, entonces si no hay más comentarios sobre los textos, vamos a pasar al de Minerva, bueno, sobre el texto de Pedro, vamos por el de Minerva, no sé si alguien quiere comentarlo. Pedro, adelante. Ok, bueno, igual y respondiendo antes de mi comentario del texto de Minerva, respondiendo al comentario nada más, que no sé si ahorita tendría material para plantear esta cuestión sobre género y pentecostalismo, porque pues, el único indicio que me encontré fue ese, ¿no? Que a las autoridades como que se les hacía raro que los hombres se besaran entre sí para saludarse, y pues es un comentario que hice respecto a eso. Digo, si tuviera más material, pues con gusto escribiría algo sobre eso, pero no sé si me va a dar, y quizá a Daniela le dé quizá con el trabajo de campo y con la historia oral que está haciendo. Bueno, sobre el texto de Minerva, y entiendo que son como distintas lógicas, por ejemplo, el tratar a veces de convertir algo que ya es parte de una tesis en un capítulo de un libro colectivo, a cuando se tratan de trabajos escolares, ¿no? Que creo que es el caso. Me parece que hay reflexión y hay las lecturas ahí suficientes en este texto, quizá para sostener con solidez el argumento de fondo, que es que el ritual taurómaco ha sufrido un proceso de secularización. Es decir, que es un ritual que cuando llegó al contexto novohispano estaba enmarcado en un ámbito y estaba completamente cargado de una simbología religiosa,
y que actualmente sigue lo religioso presente de alguna manera, ¿no? Los toreros se siguen persignando o le dedican la corrida a su santo patrón, pero ya no es lo religioso lo que articula el ritual. Eso sí me parece que sí se puede hablar de que haya un proceso de secularización. Ahora, sí sugeriría reorganizar el texto para que que creo que es el argumento central, quedara más claro, ¿no? Creo que, digamos, a lo mejor se podría buscar un formato en el cual esta dimensión conceptual que se advierte a lo largo del texto quedara en un inicio, que se va a entender por secularización, que se va a entender por ritual, esta referencia a Víctor Turner que aparece por ahí. Lo de la secularización, bueno, creo que la propia Minerva en el correo comentaba que hacía falta trabajarlo un poquito más. Pero lo que a mí me haría, creo que más importante para que el argumento terminara de amarrar, y aquí voy a apelar un poco a su formación previa en sociología, sería construir de alguna manera como dos tipos ideales que correspondieran a los dos momentos de los que ella se refiere en el ritual taurómaco. ¿No? Es decir, se habla o se asume que hay un contenido religioso en los rituales taurómacos no hispanos, pero no se describe cómo era este ritual. Es decir, entonces no queda claro si, bueno, es una pregunta que hoy se surgía, si por el hecho de que estos rituales se dieran en el marco de una fiesta patronal, eso ya los convierte en religiosos, o qué era lo que dotaba de un simbolismo religioso a un ritual, o de una dimensión religiosa a un ritual como. Entonces, construir de alguna manera una especie de tipo ideal de, bueno, qué era el ritual taurómaco con este contenido religioso. Y aquí sí creo que sería importante recuperar una de las cosas que anotó al inicio, que decía que lo había trabajado en otro momento y que no sabías integrarlo. Yo no creo que lo del protestantismo y en la parte más contemporánea a lo mejor puede quedar fuera, pero la cuestión de las prohibiciones canónicas sobre las corridas de toros creo que sí sería importante integrarlo para decir, bueno, ¿qué era este ritual en el contexto novohispano que tenía una dimensión eminentemente religiosa? Y después, ¿qué es actualmente ya sin esta carga? ¿No? Es decir, y entonces que el lector pueda distinguir estos dos momentos de un ritual eminentemente religioso y un ritual en el que, como él señala, persisten elementos religiosos, pero ya no es lo religioso lo que lo articula, ¿no? Y quizá, ya con eso cerraría, advertir una hipótesis de por qué ocurrió esto, ¿no? Y aquí pienso que más que esta dimensión solo de lo rural y lo urbano como elementos estructurales, como es advertido aquí, creo que sería importante tomar en cuenta que esta transición de lo rural a lo urbano se da también en el contexto de la formación de una sociedad de masas, y que finalmente el ritual taurómaco que tenemos a lo largo del siglo XX, ya no deberíamos de tenerlo, pero lo tenemos porque todavía existe, yo también abogo por su desaparición, tiene que ver, y quizás su secularización responde precisamente a que ya no corresponde a estas pequeñas comunidades, sino que corresponde a sociedades de masas donde, aunque se invite al obispo y aunque a lo mejor le dé la bendición, ya no es la religión, sino es otra cosa lo que está operando de manera predominante ahí. Entonces serían mis comentarios un poco para reorganizar todo este conjunto de lecturas que están aquí y de alguna manera pues que creo que es el argumento central fuera más nítido y más consistente. Adelante, Gabriel. Sí, bueno, a diferencia del texto de Pedro, que sí se nota pues que está ya más pulido, más trabajado y donde realmente no encontré como mucho para hacer observaciones, creo que en el texto de Minerva da como para trabajarlo y en ese sentido pues tengo sobre todo como una observación más general. Bueno, primero un comentario que me hace muy interesante este acercamiento poshumanista desde esta crítica de quitar al humano del centro y ponerlo más bien como en relación con otras especies y demás. Pero justo iba a comentar algo relacionado con lo que comentó también el doctor Pedro sobre no necesariamente que se realice este ritual dentro de una fiesta patronal, significa con ello que sea un ritual religioso. Y creo que hay varios ejemplos donde, tanto contemporáneos como del pasado,
donde hay rituales que se celebran en paralelo a lo religioso y que a veces ni siquiera tiene una relación directa, sino solamente se aprovecha la ocasión o se aprovecha el tiempo. Pero mi observación, y que quizá tiene que ver con uno de mis intereses personales y que creo que, como el texto apenas se está trabajando, pudiera tener cabida, es el tema de la espacialización de los rituales. Todo ritual, pues, no sucede en el aire, sino que sucede en un espacio determinado, o en este caso incluso pudiera hablarse de un lugar como una apropiación del espacio. Y ahí es donde tal vez una sugerencia por donde pudiera ir es el tema que han trabajado algunos sociólogos e historiadores de la hierofanización del espacio. Ver si pudiera tener cabida este concepto, porque justamente el lugar, el toreo, la plaza, de hecho, la manera como se le llame también, ya tiene una connotación quizá ahí sí hierofanizada o religiosa. ¿Por qué justo en ese ritual? ¿Qué, qué carácter, no sé, de sacralidad tal vez adquiere ese círculo, esa tierra? La verdad soy como muy ignorante, no soy afecto a las corridas de toros, pero sí he escuchado con algunas personas que sí son afectas a ellas, que se refieren a la plaza de toros casi como un templo, y que obviamente Tijuana tiene también una repercusión donde la antigua Plaza de Toros, ahí del bulevar, para un sector de la sociedad, quizá reducido, pero para un sector, pues era derribar una cuestión patrimonial por estas connotaciones sagradas. Bueno, en conclusión, creo que parte del análisis de esta ritualización, ya sea religiosa o secular, de las corridas de toro, pudiera ir acompañada con una contemplación del espacio como aquella hierofanización o sacralización de ese círculo sagrado, por decirlo así. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, Gabriel. Jorge, adelante. Sí, también igual que Pedro o que Gabriel, el texto pues obviamente se nota que está en construcción, ¿verdad? Obviamente. Y de ahí que surjan algunas preguntas. Yo empezando la lectura dije, pues, ¿qué entiende por ritual, no? Por ritual social. Entonces creo que obviamente pues lo va a explicar, supongo, en algún momento, lo va a quedar mucho más claro. Y algo que sí a mí me parece importante es, yo creo que el análisis sería mucho más provechoso de este argumento, o de esta idea que ella propone, si se enfocara, ¿no? Como bien dijo Gabriel, pues no nada más a una cuestión espacial, sino también a una cuestión de temporalidad. Al menos, bueno, aquí yo no identifiqué un espacio como tal, y creo que el argumento o el análisis que ella intenta poner a discusión, pues creo que lo podría llevar a analizar un lugar específico, ¿no? Y todo ese desarrollo teórico o esas reflexiones que ella está generando, a partir pues un poco de esta idea de la teoría posthumanista, digo, a lo mejor puedo equivocar, ¿verdad? A lo mejor igual y ella tiene otra idea, creo yo que se podrían contrastar precisamente en el espacio y en el tiempo, ¿no? Es decir, un lugar concreto, o algunos lugares concretos, ¿no? Propiamente dicho, no nada más uno. Porque si no, pues las cosas quedan así como muy en general, muy pues en el aire, ¿no? No. Por otro lado, pues también, no sé, ahí ponerle un poco más de atención a la cuestión del aparato crítico, creo yo que pues, sobre todo en algunos elementos que a mí me parecen que no se pueden decir así como a la ligera, ¿no? Digo, yo sé que es un texto, un borrador, pero de igual manera, pues no hay que perder, ¿no? ¿Cómo se dice? Pues la crítica, ¿no? Yo por ahí anoté, dice, falta aparato crítico, referencias bibliográficas respecto a algunas afirmaciones de carácter pues histórico o social, que al leerlas
pues obviamente, qué caray, ¿no? Como que, pues, ¿de dónde sacó esto, no? Y no lo digo en ninguna mala intención, ¿no? Sino al contrario, pues para ayudar, digo. Otra cosa. También en general el texto, pues a mí no me terminó de quedar claro en los pocos párrafos, en las cuartillas que nos mandó, sobre pues cómo se da esta relación entre corridas de toros y las fiestas patronales, ¿no? Porque también, como lo mencionaba Gabriel y creo que Pedro, pues no necesariamente que haya una Virgen de Guadalupe, ¿no? Refiere a una cuestión de religiosidad católica o que el catolicismo abrace esa fiesta, ¿no? También, pues, recordemos que pues, hay tradiciones, ¿no? Entonces creo yo que a veces vamos más por tradición que por una devoción o que por una fe, no sé, como que ahí creo yo que la cuestión de la sociología pues podría ayudar mucho. Entonces por eso es importante, desde mi punto de vista, que todo el desarrollo teórico, la reflexión que ella vaya generando, pues se pueda anclar en un lugar específico, ¿no? Para poder, pues, como una cuestión empírica, ¿no? Y bueno, pues en general eso y también algunas cuestiones ahí que sí convendría reorganizar el texto porque de repente como que hay varias ideas encontradas, sobre todo desde la parte de la introducción, ahí hay como varias intenciones, entonces pues creo que sí convendría poner en prioridad, ¿no? Algunas y seguir una línea que a mí me parece, sí me parece interesante, sobre todo cómo ella intenta, o la idea que lo que yo entendí, pues es que trata de explicar cómo se da esa transformación, ¿no? De este hecho, es decir, de las corridas de toros y cómo después se va desplazando la cuestión religiosa y se queda en una cuestión más económica, ¿no? Empresarial, etcétera, ¿no? Digo yo, creo que eso es como lo entendí, cómo se va desvinculando, primero cómo pasa por un factor religioso y luego cómo pasa por un factor, pues, económico, ¿no? Bueno, sería todo. Muchas gracias. Sí, a mí me parece un texto, todos me parecen muy, muy buenos, o me han servido a mí para reflexionar precisamente lo que estoy produciendo. Y pensando sobre todo en, en el texto de Minerva, a mí me parece muy importante, principalmente porque no trata específicamente sobre lo religioso, sino que trata sobre algo que se salió de lo religioso. O de entrada hay que definir qué entendemos por religioso. Como lo mencionaba Jorge, también hay que definir lo que se entiende por ritual, que son cosas que me parecen que pueden ser lo más prácticas y lo más inmediato que se puede realizar. En el texto ella pone en morado, sombrea en morado, cuando dice que se pretende mostrar dificultades o resistencias a la celebración del ritual, como lo fueron algunos grupos de protestantes. Está hablando de algo que mencionó ya Pedro, y ella nos pregunta si lo pone aquí o lo deja para otro texto. La decisión es tuya, Minerva, si tú quieres solamente apuntarlo. Mi sugerencia sería que lo apuntaras, lo puedes hacer incluso en una nota al pie si eso quieres, y después trabajarlo en un texto más adelante. A mí me parece importante mencionarlo, precisamente porque en la reflexión que te interesa en realidad a ti, que es acerca de la crítica a la tauromaquia, pues a mí me parece un antecedente interesante. Otra cuestión que ya mencionó Gabriel es, y también lo acaba de mencionar Jorge, ¿no? El que tengan a la Virgen por allí significa que es católico. Es una cuestión a mí que me parece que allí sí es la historia la que nos debe ayudar a destrabar la cuestión, no necesariamente lo teórico, sino simplemente la revisión de qué ha pasado o cómo se conformó el cristianismo. Desde el inicio, el ritual con los toros ha sido una práctica muy anterior al cristianismo. Los cretenses, por ejemplo, como revisamos en el curso, ya tenían la figura del toro ha sido muy importante para muchas devociones. Es una figura simbólica muy importante, por ejemplo, para los griegos, es una figura de Zeus. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Y lo griego ha sido muy importante también para la conformación del catolicismo.
nuestras percepciones de Dios pasan mucho por una integración entre la figura del Dios judío con la del Zeus. Nuestras figuras o nuestra idea del cielo, pues es una integración entre lo que mencionaba, por ejemplo, en el seminario Gabriel, con el Olimpo griego. Entonces, el cristianismo es en realidad una amalgama muy, algo ecléctica, muy sincrética, entre diferentes tradiciones religiosas, diferentes devociones, diferentes figuras o símbolos de la trascendencia o de lo sagrado. Y en ese sentido, la figura del toro trasciende, la devoción al toro trasciende lo que nosotros entendemos o que yo quiero entender como religión de iglesia, ¿no? Es decir, esa institución cristiana que se apodera de la estructura del imperio una vez que el occidente cae. Y cuando se apodera de esta estructura, eso significa que va a integrar muchas prácticas y creencias de las religiones, en primer lugar de la religión imperial, pero también de las religiones y devociones que integraban o que se movían en una especie de equilibrio pluralista en los imperios de Oriente, como el romano. Entonces, al integrarse, se va a conformar lo que nosotros entendemos como catolicismo, que es en realidad muy amplio. Es muy amplio, no se agota solamente con la religión de iglesia, no se agota con la discusión que teníamos en el seminario con la ortodoxia, sino que lo católico es en realidad una especie de equilibrio entre diferentes devociones que en el discurso ortodoxo son monoteístas, pero en la práctica no lo son tanto, sino que integran un montón de devociones que para el judío, por ejemplo, que es una tradición monoteísta radical, pues para ellos no, los cristianos en realidad somos politeístas. Pero nosotros entendemos, y ahí recurrimos bueno, más bien recurrieron los cristianos de los siglos terceros, cuartos, recurrieron a la filosofía griega para integrar todos estos prácticas tan disparejas en un sistema unitario, un sistema lógico. Bueno, entonces, en ese sentido, la discusión que yo planteo para Minerva, si lo quiere ella retomar, es precisamente no pensarlo como una característica 100% católica, sino pensarlo como una característica de lo católico, entendido así como este gran entendimiento, este gran aparato que integra diferentes y muy variadas concepciones de lo sagrado, diferentes devociones, que la forma más común de integrarlo es por medio de los santos y de las figuras marianas. Y es así que el toro, que en la época romana pues había varias religiones, por ejemplo la de Mitra, que utiliza el toro como elemento central, pues a mí me parece que así se va a integrar la corrida del toro. La corrida del toro se va a integrar en este mismo sentido a lo religioso católico o a la iglesia católica, que en realidad nunca tuvo un reglamento claro y una integración clara de la fiesta taurina. La fiesta taurina, como lo revisamos nosotros en el curso, en la época, en la época virreinal, bueno, en la época colonial temprana, pues es un ejercicio de armas. Es un ejercicio de armas principalmente para los españoles, que son los que pueden usar caballo, los que pueden usar armas. Y más adelante, como también lo revisamos, o algunas lecturas que se revisaron, vimos que este ejercicio de armas se va dejando, y ya no son la nobleza, por así decirlo, las que se encargan de ella, sino que comienza a convertirse en una verbena popular, ¿no? Donde si no hay 6 muertos, pues no hay corrida exitosa. Y no hay una corrida como la conocemos nosotros, sino que es una especie de encierro como la pamplonada, ¿no? Donde corren junto con los toros. Y la figura central no es el matador, son los rejoneadores. Y más adelante, como lo explica muy sintéticamente Minerva
en su texto, pues se va convirtiendo más que nada en una figura o en una actividad ya más empresarial, donde la figura central es el matador artista, que va convirtiéndose en el protagonista principal del ruedo. Ya no son las personas que entran, que en la calle corren con los toros o que ayudan a los rejoneadores. Ya es un coso, ya es una plaza, y generalmente se enmarca en las festividades de los pueblos, como bien lo menciona Minerva. Entonces, a mí me parece que el texto de Minerva, que yo entiendo ahorita no es su prioridad está en la tesis, es una buena oportunidad para reflexionar precisamente estos temas como el de secularización, pero también para reflexionar los límites de lo religioso que nosotros, para efectos de análisis, me parece que la división más útil sería la religión de iglesia y las religiosidades, ¿no? Y eso me parece que hay un consenso en casi todas las historias de las religiones que existen, y también en los estudios religiosos, acerca de la utilidad de dividir así el análisis de lo religioso. Bueno, entonces, Minerva, adelante. Sí, entonces, pues para mi próximo avance me quedó una duda porque, pues dado los comentarios que se me dieron en el otro texto que tengo, en el que hablo de la Human Society de California, que pues fue quien emitió como estas cartas en contra de la celebración de corridas de toros en Tijuana, ¿no? Por la cuestión inmoral y etcétera, etcétera, pues es donde tengo pues tal cual enmarcado pues cómo era el ritual aquí en Tijuana, cuando era una localidad, tanto a finales del siglo XIX como pues la primera parte del siglo XX, más o menos hasta 1920, es de donde tengo más documentación de archivo, porque pues textos tal cual, pues es casi nulo en Baja California en lo que se ha escrito. Y ya después de ahí, pues ya cuando hay más como para poder tratar esta cuestión de espacialización, pues sería hasta que se construyó el toreo, ¿no? El ahora ex toreo, que como menciona Gabriel, pues se pretendía patrimonializar por una cuestión de, pues que tenía que ver con pues que se estaba sacralizando tal cual, pero pues es algo más contemporáneo y que pues yo no estoy mencionando tal cual, pero si se quisiera un caso concreto, pues puedo tomar eso de ejemplo, como aquí pues no, en sus inicios no fueron corridas de pueblo, con las corridas de pueblo, o que no eran relacionadas directamente con la religiosidad popular. Aquí en Tijuana desde sus inicios siempre fueron más por un sentido económico, para atraer a turistas y generar recursos. Ahí pues sí podría dar la cabida de que pues en este caso nunca fueron relacionadas directamente al factor religioso. Ya las que yo me centro, que por eso hablo de corridas de pueblos, pues son principalmente de Yucatán y de Veracruz, que es donde pues no se puede celebrar una corrida si no es en honor a un santo o santa. Es por eso que yo ahí me centraba en esos dos casos, pero pues no lo menciono explícitamente, no lo contextualizo, que es lo que ya me quedó como más claro, que pues no sé si esté bien que tome esos dos casos concretos como esas dos fiestas, sobre todo de la de Yucatán está más documentada, y ya el caso específico de Tijuana. Sí, Paula, antes de que darle la palabra a Paola, sobre estos que mencionaba Pedro, a mí me parece una buena sugerencia. Yo, cuando leí tu texto, pensé en que sería muy útil contrastar precisamente con casos. Contrastarlo con casos concretos, como casi todos los textos lo están haciendo. Y hacer un itinerario conciso de la fiesta en Tijuana, y mencionarlo, que no está ligada a lo religioso, que está ligada como con Veracruz o en Yucatán, que está ligado más a la cuestión turística, ¿no? Hay una tesis de maestría del PMDH
acerca de, ¿cómo se llaman? Esta tesis que trata sobre imágenes postales que hizo este compañero de humanidades. Se me olvidó el nombre. Pero tal vez Pablo Guadiana, exacto. Y en muchas imágenes, yo no leí la tesis, pero en algunas imágenes estaban los toros. Entonces, tal vez él menciona algo sobre las corridas, aunque sea muy tangencial. A mí me parece un texto que es necesario que se revise. Y a mí se me ha ocurrido que tú revisaras ese itinerario ligándolo al activismo contra las corridas. Algo que tú pues conoces muy bien. Y y a mí me parecería que además respondería a tu interés y también al interés que en lo particular me despierta el texto, es para reflexionar sobre lo que entendemos como secularización o cómo se podría entender la secularización con base en este caso de la corrida, que pasa por una cuestión empresarial, porque en Tijuana no había ninguna tradición como en Yucatán o en la Ciudad de México o en Veracruz acerca de las fiestas y los toros, que estoy de acuerdo con Gabriel, no necesariamente implica ligarse a lo religioso de iglesia, pero sí a la religiosidad vivida por tanto por el elemento español y criollo, como después agregándose a lo indígena, ¿no? Que es el caso de Yucatán. Entonces, a mí me parecería como muy interesante una reflexión con base en ese itinerario de la corrida de toros, que no tendría que ser como muy, muy, muy puntual, porque no, yo creo que necesitarías como una tesis extra, pero sí de algunos momentos clave, ¿no? Que vean, para que podamos ver cómo de esta actividad empresarial se pasa entonces a un activismo contra la corrida, y ver cómo está esa situación en Tijuana con respecto a otras ciudades del centro del país, por ejemplo, en México, ¿no? Que yo leí hace unos meses que hubo una resolución judicial contra la corrida de toros. Yo no lo he seguido, pero no sé si tú, Minerva, tengas algo más que decir. Ahora sí, perdón, Paola, adelante. Sí, no, nada más me surgieron unas dudas a partir de lo que Minerva, a partir de lo que Minerva comentó en ese, ahorita con respecto a la historia o de estas plazas de toros. Ahí no sé si haga referencia a la plaza de toros que en su momento se ubicó por el Boulevard Díaz Ordaz, si ese es al que estaba haciendo referencia, porque yo me ha tocado encontrar, sí hay un vínculo de lo religioso por lo menos con la cuestión de la plaza monumental que construyen en playas de Tijuana. Entonces, a lo mejor igual no está muy estudiado y tendrás que ir a otro tipo de archivos o tratar de buscar eso, pero sí hay una vinculación y más que nada por el tipo de gente que construye y fracciona lo que inicia como el fraccionamiento Playas de Tijuana, que de hecho cuando inicia el fraccionamiento, lo primero que se va a poner pues es la Plaza de Toros y un trazado de calles muy alrededor de ese espacio, ¿no? Y también la iglesia pues posteriormente Nuestra Señora creo que se llama Nuestra Señora de la Paz, no, ¿cómo se llama? Esta iglesia que está católica que está en Playa de Tijuana, ahorita se me fue el nombre. Estrella del Mar, Estrella del Mar, perdón. Estrella del Mar y Nuestra Señora de la Salud. No, Estrella del Mar. Específicamente Estrella del Mar, que nace aproximadamente en los 50, mediados de los 50. Eso es lo que conforma el fraccionamiento de Playas de Tijuana. Y si tú quieres ver especialidad, te digo porque yo encontré un poco respecto al nacimiento de Playas de Tijuana y lo que estaba delimitando el espacio y la configuración del espacio era la Plaza de Toros y también esta iglesia de Estrella del Mar. Entonces ahí yo sí vi que la compañía fraccionadora y los miembros que estaban que estaban fraccionando y que venían de la Ciudad de México y que vaya, ahí tendrías que investigar a lo mejor un poco más la historia de estos empresarios o de estas personas, pero sí le están dando un valor muy interesante, muy simbólico a esta plaza de toros en Playa de Tijuana.
Entonces, igual, ahora sí que desconocería qué tipo de archivos como que te pudieran dar ese vínculo con lo religioso que tú quieres ver, pero por lo menos en los 50 sí hay una alianza más o menos con la Iglesia Católica. Entonces, yo veo la Plaza de Playa de Tijuana, yo desconozco la historia de la otra, entonces ahí a lo mejor este tipo de constructora tiene los archivos de la construcción de esta plaza, o sea, no desconozco, ¿no? Pero sí me hace con lo que tú propones, esta vinculación con lo religioso, y por lo menos en los 50 sí recuerdo haberlo visto un poco al respecto. Gracias, Paola. Muy bien. Pues, no sé si hay algún otro comentario sobre el texto. A mí me parece un buen texto. Para mí es muy importante que este texto de Minerva, precisamente por lo que mencioné, que es una reflexión sobre lo que no, o que aparentemente está fuera del campo. Adelante, Pedro. Sí, de hace rato estaba tratando de levantar la mano, pero la conexión de internet no me dejó y me sacó, ya regresé. Sí, nada más que en el último libro de Antonio Rubial, que ahí lo tengo, y de hecho creo que algunos capítulos los digitalizaré para algunos y algunos para otros, que es sobre la cristianización de la Nueva España, además de que me sorprendió la atención que le puso al norte de México para hacer. Yo siempre me he dicho que tiene una perspectiva muy central de la Nueva España y le dedico un capítulo a la Iglesia de las Fronteras. Pero además es interesante porque una de las dimensiones que él estudia del cristianismo novohispano tiene que ver con la cuestión de las fiestas. No me he metido de lleno yo todavía en ese capítulo, pero entiendo que una de las cosas que él está planteando sobre el cristianismo novohispano en general es de que pues va a ser una tensión constante precisamente entre lo que las autoridades eclesiásticas buscan como normar como cierto tipo de ortodoxia que se cumpla en las prácticas, y una religiosidad vivida que está muy centrada en las fiestas, ¿no? Entonces, creo que sí sería interesante, además de que es un trabajo relativamente reciente, que le echaras por ahí un ojo, porque a lo mejor te permite dar una perspectiva más o menos global, que supongo que está trabajando en quizá un formato más cercano al ensayo de este libro, y de pensando cómo al final el ritual taurómaco forma parte de cierto tipo de festividades que están asociadas a lo religioso, pero que al mismo tiempo le resultan problemáticas a las autoridades religiosas. Quizá un poco para, digamos, amarrar esta primera parte, y sí, como mencionaban, me salió un rato la conexión, a lo mejor contrastar estos casos bien documentados por algunos historiadores en el sur de México con esta dimensión netamente religiosa, o que apegada a la fiesta patronal, y casos como el de Tijuana, donde como menciona Paula, puede que tenga un vínculo con lo religioso, pero es de otro tipo. Sí, así es. De hecho, en el curso, no sé si recuerden, que revisamos una tesis dirigida por Rubial acerca de la festividad de Corpus Christi, porque en esa festividad se ve la tensión entre el clero regular y el clero secular, que el clero secular quiere normar y de hecho controlar más las manifestaciones de las festividades. Una de ellas es la corrida de toros, que no sea tan escandaloso, que no sea tan liberal en cuanto al vino, en cuanto a las relaciones, en fin. Entonces, ese me parece que sería también un punto interesante de recuperar. Y como dice Pedro, si nos puede, o si puede circular el texto de Rubial, sería muy bueno para los diferentes trabajos que están realizando. Dice Gabriel que se tiene que ir. Sí, ya todos nos vamos a ir, Gabriel. Gracias por acompañarnos. Ya se tuvo que ir, y de hecho también nosotros, yo creo que vamos a tener que dejarlo aquí. No sé si ustedes tienen alguna otra cuestión que quieran comentar. Yo había tratado a mí me hubiera gustado reflexionar acerca de los comentarios que se hicieron en el seminario, y en general, a mí me parecieron honestos comentarios algunos, otros no tanto. Entonces hay que evaluar precisamente cómo los vamos a tomar. Pero a mí me parece que las respuestas que dieron los tres expositores me parecieron de lo más pertinente, aunque sí identifiqué como que dos temas en los que hubo como que mayor atención, que es el campo religioso, como
categoría de análisis, y la cuestión de la secularización se mencionó por allí, y algunas cuestiones que mencionó Gabriel acerca de ciertas dicotomías, ¿no? Que mencionó en los diferentes trabajos, como el de laicos, especialistas, católico, no católico, por ejemplo, que yo creo que tal vez que estamos tan acostumbrados a revisar que no los problematizamos. Y yo creo que sería como que interesante en nuestros respectivos trabajos de retomar algunos de estos comentarios y tratar de pensarlo en nuestros textos. No necesariamente de integrarlos, pero tal vez de responderlos o de matizar algunas afirmaciones que solemos hacer. Stephanie ha estado muy callada, no sé si Stephanie quiere mencionar algo. Stephanie, ¿cómo estás? Justo me había dado cuenta que me quedé con que era a las 7 la reunión y ya veo que cambió la de hora. Es que estoy El 7 a las 6. Ajá, sí, ahí fue el error, con razón. Dije, ¿cómo que se va a acabar tan rápido? Pero ya. No, pues me perdí de mucho por el error de la hora. Pero está grabado, perdona que te interrumpa, está grabado y lo vamos a circular. Ok. No, sí, muchas gracias, porque sí, ahorita estoy un poco perdida. Nada más, pues sí, no había estado conectada por diferentes motivos. Solo tengo la duda de cómo va la dinámica o cómo es la dinámica que se está trabajando para también incorporarme a ella, sobre todo con el avance que tengo, bueno, con el trabajo que tengo y los avances que estoy haciendo a la investigación. Muy bien. Vamos a reunirnos una vez al mes, es decir, tenemos una de las cosas que tenemos que hacer es fijar la siguiente fecha. Entonces, nos vamos a reunir una vez al mes, con los que tengan avances y quieran enviarlos para revisión, para comentarios, lo pueden hacer por lo menos con unos días de antelación. Lo ideal sería una semana para asegurar que podemos verlo todos. Y así nos vamos a ir cada mes hasta tener un borrador o un primer borrador en diciembre, a fin de año o inicios del año que entra. Un primer borrador que ya podamos como que trabajar en conjunto y y de ser necesario, pues habría un segundo borrador que la idea sería enviar ya a un dictamen, una especie de dictamen, una especie de revisión. Mi idea es enviarlo a Marta Eugenia García Ugarte, que es con la que platicamos sobre este proyecto, y que ella nos dé su opinión, y dependiendo de su opinión, pues podríamos ver la posibilidad de que fuera un trabajo publicable, que entrara el borrador a un proceso de publicación en alguna institución. Si no es posible, el plan B es enviarlo a la UABC y al concurso del libro universitario, que tampoco está mal, es decir, a mí me parece bien, y yo creo que la UABC estaría orgullosa de publicar y editar los trabajos que ustedes están realizando. Entonces, esa sería más o menos la mecánica. Yo me parece que podríamos tener para la siguiente sesión, podríamos dejar algunas cuestiones como las que mencioné, como la de la secularización, la de campo religioso, y estas visiones binarias, como mencionó Gabriel, o dicotómicas, para problematizarlas y matizarlas, sobre todo. Me parece que es más bien un problema de matices, porque toda la bibliografía, por ejemplo, en el caso de Eric, que se le mencionaba o se le cuestionó acerca de los términos apostólico contra observancia, y se le mencionó, me parece que fue Gabriel, me parece en forma acertada, que los dos elementos no son contrapuestos, que los dos elementos son parte de la labor o el carisma de la orden religiosa. Pero en la bibliografía que él consulta sí está contrapuesto. Hay un bando observante que se refiere al bando que está metido en el convento, en la labor conventual, y el bando apostólico que está buscando la evangelización. Y aunque no vino Eric, yo sí creo que sería como que
interesante que él delineara más la cuestión del bando apostólico, porque me parece que se está refiriendo a esta línea de dominicos como Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y su grupo que va a experimentar una evangelización sin violencia, sin imposiciones. El experimento, pues, no va a resultar al final, pero va a ser retomado en otras ocasiones por jesuitas, algunos jesuitas, franciscanos y dominicos en algunas otras oportunidades en la Nueva España y fuera de la Nueva España. Entonces, tal vez sería como que interesante que Eric, que no vino, tratara de retomar esta línea, ¿no? Para fortalecer precisamente lo que en la bibliografía que él ha revisado sí aparece como apostólico contraobservante. Pero también tal vez encontrar un matiz, ¿no? Como lo pedía o lo observaba Gabriel. Ahora, este tipo de cuestiones me parece muy importante que nos lean, porque no las podemos ver a veces nosotros. Pero si alguien que es ajeno incluso a Gabriel no lo es, pero que es ajeno a este tipo, a la bibliografía que estamos revisando, pues puede señalar cosas que pueden ser una oportunidad de problematización, ¿no? De avance o de desarrollo, de reflexión. Minerva, adelante, Minerva. Minerva, ¿nos escuchas? Levantaste la mano. A lo mejor tiene problemas. Ok. Bueno. Tal vez no nos escucha. Le voy a escribir en el chat. A ver. A ver si nos escucha. Bueno, entonces, mientras Minerva nos atiende o nos ve, Stephanie, también presenté como que el índice del texto que llevamos, lo voy a circular también, y también la grabación de esta sesión se lo voy a enviar a todos, porque tampoco vino Eric para que él pueda revisar, para que pueda escuchar. Y así nos evitamos que hacer minutas, ¿no? Aunque sí, yo creo que hay cosas muy importantes, muy puntuales, que debemos integrar en la propuesta que realizó Pedro. Y yo les voy a enviar la propuesta esta vez con las cosas que hicimos hoy, con los temas que comentamos, los textos que revisamos, para que la siguiente sesión, que va a ser ¿qué día les gusta? De noviembre. A ver, aquí tengo adelante, Pedro. Lo que pasa es de que yo en noviembre, si quieres déjenme checar ahí algo de cómo va a estar el calendario, porque además de que tengo una estancia en La Paz y voy a estar del 3 al 12 de noviembre por allá, aunque bueno, me podría conectar. Hay algún día que tengo, desde allá tengo que conectarme para otra actividad en línea, que creo que va a ser un viernes. Entonces sí les pido nomás que me den chance de decirles cómo va a estar mi agenda. Para que no se los vaya a cruzar y no les vaya a quedar mal por ahí. O en caso de que no, bueno, pues igual ustedes se pueden reunir, pero tengo ahí un día por confirmar. No te preocupes, es decir, si es con antelación, por supuesto que podemos moverlo, es decir, no creo que nos cueste nada, a menos que alguien tenga una objeción. Pero yo estaba viendo el calendario, entonces si tú no puedes el 12, del 3 al 12, noviembre, ¿verdad? Noviembre 3 al 12 es sábado. Entonces, los primeros dos es 4 de noviembre y 11. ¿Cómo están todos en esas fechas? Podemos usar otro día que no sea viernes, ¿eh? ¿Alguien ya sabe la fecha de su examen de grado? ¿No? Menos el 19. ¿Mandé el 19? 19 de noviembre es sábado. Podemos tenerlo un sábado, pero yo no lo recomiendo porque es día de familia. Entonces, ¿qué les parece? El 25 o un lunes 21, que sea un lunes el seminario. ¿Qué les parece?
El ¿Mande? 21 es asueto. Por eso. Bueno, entonces no, el asueto no, ¿verdad? Eso es sagrado. 22 es mar. 22, ¿les parece bien? 20. Entonces déjenme anotarlo para enviarlo, que si no se me olvida a mí. Entonces, la siguiente reunión es el 22, ¿verdad? Mencionamos. 22 de noviembre. ¿A las 6 les gusta? ¿A las 6? Para mí es mejor a las 6 porque yo tengo que dormir, hija. Entonces, ahorita ya lo vieron ustedes, está como quedando una pequeña lata por aquí. Entonces, ya a esta hora ya tengo que estar yo trabajando para ella. Entonces, a las 6, 22 de noviembre a las 6, vamos a poner por Zoom porque el MIT no deja ver las presentaciones, y yo creo que sí, ya ese día sí puedo enviar yo un avance de mi texto, tal vez no lo tenga al completo, pero ya es hora de enviarlo y someterlo a su escrutinio. Y si alguien más quiere enviar, está en libertad de hacerlo circular y nosotros lo podemos comentar. Si alguien quiere presentar en PowerPoint algo, también sería como más didáctico, ¿no? Más ligero. Y yo creo que lo pueden hacer sin problema. En Zoom yo creo que es mejor presentar que en mí. Bueno, entonces, pues muchas gracias por su asistencia. Lástima que Stephanie solo quiso llegar al final, pero la siguiente vez, Stephanie, a partir de las 6 vamos a estar aquí. Y Minerva, tú levantaste la mano para decir algo y después ya no te escuchamos. No sé si quieres aprovechar ahorita. Se puso muy necia mi señal, no sé si me escucho bien. Ahorita sí. Ok, rápido, antes de que me saque, yo nada más sugeriría, no sé si se tocó en la reunión pasada, que para no perder mucho tiempo, porque por ejemplo con las observaciones que me dieron, pues se fue bastante tiempo, que quien guste las pusiera directamente en el documento. Yo por eso lo mandé en Word y en PDF, por ejemplo, lo que me comentó Jorge, si hubiera estado como subrayado con comentarios tanto en Word como en PDF, hubiera estado de lujo, porque pues sí anoté mucho de lo que me fue diciendo, pero pues así verlo tal cual en mi texto, yo creo que pues sería mucho más práctico. Digo, no es obligación ni se lo estoy sugiriendo a él en específico, pero pues si alguien gusta, yo recibo sus comentarios así, y pues igual si alguien deseara también que le mandemos sugerencias directamente, pues yo creo que estaría bien. Así ya en la siguiente reunión se alcanzan a abordar todos los textos, pero algo concreto, así que cada quien de un comentario de máximo, no sé, 5 minutos o 3 si se puede, para abordar todos los capítulos. Muy bien, sí, yo de hecho sí lo tengo por escrito, te lo voy a hacer llegar. Y Jorge creo que lo estaba leyendo, creo que no le costaría Sí, mucho. también te lo puedo enviar. Ahí tengo las notas donde puse subrayadas. Muy bien. Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Saúl, todavía, ¿te puedes quedar, Saúl? Sí. Chan. No, nada de eso, no piensen en nada autoritario, nada por el estilo. Bueno, pues muchas gracias y que pasen una buena noche y nos vemos por este canal o en el de Zoom el mes que entra. Ok, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. También, bye. Adiós.